Vamos a presentar al especialista, al columnista de Nodal, director del Observatorio del Trabajo del Futuro, Diego Lorca. A ver si te escuchamos por ahí. Hola, buen día, ¿cómo andan? Estamos por aquí, me parece. Ahí está, a Muy ver. bien. ¿Cómo les va? Muy bien, ahora sí Ahí te se acomodó, escuchamos ahí se bárbaro. acomodó. Sí, te escuchamos bien, Diego. Bien, Bienvenido. bien. Buen día entonces, ¿Cómo Sol, estás? buen día, Emilia, buen día, Matías, ¿cómo andan? Con Buen más día, frío que Diego. vos, evidentemente, Lorca. Una Sí, acá la verdad que remerita. hoy No, es un buzo. no está muy frío hoy. Ah, está muy frío. Bueno, el corazón de Milei sí, sus Sí, medidas no. Ah, o sea, intentan climáticamente. prendernos fuego. Climáticamente no está frío, obviamente que socialmente, y si tenemos que hablar del mundo del trabajo en Argentina o en la región, está frío, excepto en Colombia, que Petro ha hecho un destello, ¿no?, de calorcito y de luz sobre la clase trabajadora, lo cual es una especie en extinción, ¿no? Porque generalmente vemos proyectos de reforma impulsadas del estilo más neoliberal que buscan quitarnos derechos, como lo que pasa, por ejemplo, con el gobierno nacional de Javier Milei, pero en Colombia la situación es totalmente distinta, como ustedes ya más o menos han introducido. Así es. Bueno, Diego, contanos un poco. Está bueno que su mirada del observatorio también tenga una mirada latinoamericana, pero argentina, ¿no? En esto decíamos al principio de vernos en espejo. Contanos qué tenemos que saber sobre la reforma. Bien, mira, ahí en la producción mandé 2 placas. Hay una que por ahí es tipo una infografía que armamos sobre algunos puntos centrales de la reforma laboral, porque por ahí, para que pongan por ahí de soporte, porque son como distintos puntos. Pero bueno, en general hay que decir que el gobierno colombiano de Petro anunció ayer, luego de ser aprobada, digamos, por las cámaras de representantes, un proyecto de reforma laboral que tiene en el espíritu poder formalizar el empleo que en muchos sectores de la economía colombiana es informal y generar un marco de derechos y regulaciones laborales a favor de los trabajadores. Hoy justamente Petro en el Palacio Presidencial, justamente va a proclamar la ley, la va a poner en vigencia, una ley que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes, 126 votos a favor contra 2 en contra, y en el Senado se aprobó con 59 votos a favor y 16 votos en contra. Como le decíamos, principalmente lo que busca es formalizar aquellos sectores, formalizar aquellos sectores, como decíamos recientemente, de la economía colombiana, que Colombia tampoco es un caso distinto de lo que pasa en la región latinoamericana, donde el grado de trabajo, de la informalidad laboral, perdón, es elevado. América Latina tiene más de un 60% de su estructura laboral en situación de informalidad laboral, lo cual deja a los trabajadores sin derechos sociales, sin cobertura médica y sin todo un sistema de derechos laborales que son propios de las luchas de la clase trabajadora en el sistema capitalista, ¿no? Que tiene que ver con justamente tener acceso a una obra social, tener derecho a licencia, tener vacaciones pagas. En el caso de Colombia particularmente, regular la actividad dominical, que no se pagaba al 100% y ahora se paga al 100%, sobre todo en algunos sectores como por ejemplo el empleo doméstico, que históricamente ha sido un sector relegado, escondido, no reconocido y no formalizado. Bueno, la reforma colombiana tiene en su espíritu justamente eso. Además, la jornada nocturna se adelanta a las 19 horas. Esto también cubre salarialmente y en términos de garantías laborales a los trabajadores que trabajan en horario nocturno. Como le decía, lo de los domingos, lo de la ampliación de los derechos laborales. Se cancelarán 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado, que eso tiene que ver también con como decíamos, un sistema de ampliar el salario en el país centroamericano, ¿no?
Y ampliar la formalidad, Diego, había algo ahí que aparece, que es la inclusión laboral de los estudiantes del SENA, ¿no? Y cuando uno busca, encuentra que ese SENA es un servicio, una especie de institución educativa, pero de formación en oficios. Entonces, en oficios sí, en oficios fundamentalmente. Pero digo, entonces ahí hay un sector también de la juventud. Y yo me acuerdo de las mejores medidas de la época de tomada en el Ministerio de Trabajo de la Argentina. Una medida que formaliza la formación y le da condiciones laborales a un sector de la juventud que se está profesionalizando, ¿no? No es menor en términos de disminuir la informalidad, de reconocer derechos a una generación que si no estaría, bueno, en este caso estudiando, pero si no trabajando por fuera de la regulación y de los derechos básicos. Sí, tal cual. Además hay que siempre recordar que en el mundo y en América Latina la informalidad laboral, el desempleo, la falta de oportunidades en los jóvenes es mucho más notoria que en otras franjas etarias. Por ejemplo, los jóvenes de entre 18 y 29 años en América Latina, el 23% el 23% está desempleado y el porcentaje de informalidad laboral también es mayor a la media. Entonces, digo, hay una política apuntada a la juventud que son los trabajadores que recién se inician y que no solo en Colombia, sino en los distintos países de Latinoamérica, están tendiendo también, como siempre también nos gusta hacer en el análisis de situación, a trabajar en plataformas digitales, ¿no? Hay un análisis de situación del libro, nosotros siempre nos paramos desde ahí, del libro de Lucas Aguilera, que plantea, ¿no?, cómo el capital, cómo las grandes empresas, los grandes empresarios están arrastrando la fuerza laboral, la estructura laboral, a un nuevo tiempo y espacio de la producción del trabajo y de la vida que tiene que ver con el territorio digital y que no está regulado absolutamente en casi ningún país del mundo. Colombia también se propone regular esta actividad, sobre todo de repartidores, choferes de Uber, Didi, Cabify y todas estas aplicaciones. Entonces eso también me parece uno de los puntos a destacar de esta reforma laboral, porque pone el eje justamente no solo en el trabajo actual, sino en lo que está convirtiéndose en una tendencia mundial, que es el trabajo de plataforma. Clarísimo, Diego. Ahí para aprovecharte, ¿cómo hacemos para ver esta reforma positiva en espejo con Argentina? Ustedes vienen desde el observatorio trabajando un poco los números de la economía. Ahora aparece el balcón de Cristina como, ¿no?, una repetición al infinito en los canales hegemónicos. Pero la verdad es que la economía argentina es la verdadera razón, ¿no?, de esta operación mediática que quiere desviar el eje. Han salido el gobierno nacional festejando índices de que se recuperaron los salarios en dólares, que hay aumento del consumo, increíble, que hay, ¿no? Hay todo un armado de una propaganda de que supuestamente el pueblo argentino está mejor. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y además están trabajando una reforma laboral, digo, van por todos los muchachos. Contanos un poco la situación. Bueno, si uno lo compara con la Argentina, es la antítesis, ¿no? Es la antítesis. Uno tiene las relaciones fundamentales en el sistema de producción capitalista que tiene que ver con que hay una clase que trabaja y hay una clase que se apropia de lo que trabaja, ¿no? Y en eso el Estado, históricamente, desde su origen, ha sido el gran articulador, legitimador, regulador de los intereses de ambas clases. Y entonces el Estado siempre está presente, ya sea regulando a favor de los trabajadores, ya sea regulando en contra de los trabajadores. El gobierno de Javier Milei viene con una falacia de que retirar al Estado de todas las mediaciones sociales, entre ellas las mediaciones laborales, es lo mejor que le puede pasar a la clase trabajadora, es una estrategia para que caigan las lluvias de inversiones y los salarios vuelen, como decía el presidente Javier Milei, y como repitió hace no muchos días, creo en la entrevista del domingo con Majul, donde dijo que desde la asunción de su gobierno los salarios en dólares se habían cuatriplicado.
Eso es increíble, porque aparte parte de un diagnóstico de decir, cuando nosotros asumimos el salario básico era $80. Yo no sé la verdad de dónde sacan las estadísticas o la verdad quizás solo recortan una porción de la realidad y la generalizan, ¿no? Entonces de repente sí. No, es que ni siquiera, es una irracionalidad, porque intenté buscar algunos sectores de la economía argentina donde el salario le ha ganado a la inflación, digamos, en la paritaria, que sabemos también que hay un cepo a la paritaria, pero que hay compañeros de algunos sectores que han tenido, por ejemplo, los compañeros del sector petrolero, del sector minero, más del sector extractivista, que si bien generan pocos puestos de trabajo, en general son puestos de trabajo bien remunerados, pero ni siquiera en esos sectores uno encuentra una cuatriplicación de los salarios en dólares. Todo lo contrario, lo que encontramos es una caída brutal de los salarios y del poder adquisitivo de los salarios, dada principalmente por algo que parece que los analistas y los economistas en la televisión se han olvidado, que tiene que ver con la brutal devaluación del 118% que realizó este gobierno, ni bien asumió. Claro. El gobierno, ni bien asumió, a las 2 semanas realizó una devaluación del 118%, y eso significa que tu salario cayó de un día para el otro, desde la conferencia de Caputo para adelante, cayó abruptamente. Si a eso le sumamos que hay un cepo a las paritarias, que no te homologan los acuerdos privados entre partes. Esto es una locura hasta desde la concepción filosófica que predica el gobierno, ¿no? Esto es decir, es un acuerdo libre entre partes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo saliéndonos del sector. El ministro de Regulaciones Tusenegger te plantea que si vos vas a una excursión y fuiste con una empresa a hacer trekking y en el camino la empresa era una empresa berreta que tenía todo material de seguridad malísimo y vos te caíste y te moriste, en parte es tu responsabilidad porque vos hiciste un acuerdo privado con la empresa de trekking. Es un nivel de irracionalismo enorme, lo plantea, te responsabiliza de tu propia muerte, pero cuando vos llegás a un acuerdo con la patronal para que te den una paritaria de un 10, un 15% como camionero, como muchos otros sectores, ahí se mete el Estado, regula, es un Estado súper interventor para que a vos no te homologuen la paritaria superior al 1% mensual. Entonces, cuando uno ve esas comparaciones y cuando ve el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, lo que vemos es que el Estado sí interviene, que el Estado sí está presente. Lo que pasa es que está presente regulando en favor de los intereses de las grandes corporaciones. Diego, ahí estábamos viendo en pantalla, a propósito de cómo eso impacta, ¿no? Cómo se está dando entre percentiles, se suele decir, ¿no? La distribución del ingreso. Si podemos ponerlo de nuevo en producción. La placa de la Nación. De la Nación. Si la podemos poner, pues es interesante si nos las podés explicar, porque esto es un poco el resultado. El resultado es transferencia de ingresos desde la base de la pirámide a la cúspide, transferencia de ingresos desde el polo del trabajo al capital. ¿Nos contás esto que está bueno e interesante para mirar? Bueno, eso es la materialización de justamente esto que estás comentando, Matías, que es la enorme transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores al sector empresarial, porque por ahí a lo mejor, qué sé yo, parte de la comunidad de Nodal, a lo mejor no somos conscientes de que todo lo que se produce en un país es la famosa torta, ¿no? Se produce un conjunto de bienes, servicios, mercancías que hacen a un PBI, y ese PBI, ese Producto Bruto Interno, después hay que distribuirlo. Eso que se produjo hay que distribuirlo, y para distribuirlo lo distribuimos en salarios y en la renta empresarial, por decirlo muy simple y a grosso modo. Lo que vienen a hacer este tipo de gobiernos es, como decía anteriormente, regular para que la distribución de ese ingreso socialmente producido se lo queden, como dice Cristina siempre, los mismos 4 o 5 vivos de siempre. Y lo que vemos en esa columna es que la clase alta en Argentina, ¿no?, es una especie en extinción. Del 6%, el 6% solo es clase alta. La brecha va en aumento entre los que menos cobran y los que más cobran. Vemos también casi achicamiento, ¿no?, en la pirámide de lo que es la clase media. La gran perdedora de estos gobiernos neoliberales generalmente es la clase media, que cuando vienen gobiernos populares, nacionales y populares en la región,
y aumentan los salarios, aumentan el poder adquisitivo, le permiten el acceso a más bienes y servicios, y después terminamos votando no a gobiernos neoliberales que vienen y te dicen, no, mira, tenés que recortar la suscripción a las plataformas, ahora no podés salir a comer afuera, las vacaciones ya no son una quincena como antes, son una semanita, y así te van coloquialmente achando el salario. Ahí, y te dejan decir que perdón, Diego, pero esa placa es de la nación, ¿no? No es una placa, es de la nación. Claro. Por eso la trajimos, porque es una consultora que suele hacer informes para publicar en La Nación. No es que estos son los Cuca, no son los que están en la Diego, puerta. ¿cuánto hay que tener para ser del 6% en el bolsillo? 9 millones de pesos de salario. Ay, no llego, la puta. No, pero los senadores, por moneda. Los senadores y para estar abajo, ¿cuánto se es? autoaumentan el 580. Mira, podemos poner la placa porque también lo que es... a ver, comunidad nodal, pongamos la pirámide. Comunidad nodal, encuéntrese dónde está usted. Sí. Ajuste su pensamiento objetivamente a dónde se encuentra usted. Una cosa aparte que es irrisorio, ¿no? Las subdivisiones que se hacen en clase media alta, clase media baja, y esto es lo mejor. Clase baja superior. Sí, eso, claro, eso estaba leyendo. No, sos pobre, hermano, sos pobre. Claro, ¿Eso baja superior a qué? Clase baja superior. No, y aparte superior significa que a lo mejor el que cobra 1.120.000 no le falta la comida. Claro. ¿Viste? Es como, no, y aparte, bueno... clase media, 44% es un número mentiroso, porque Totalmente. ¿qué significa clase media baja? O sea, también, claro. no sos clase media, ya con ese nivel de ingresos, si vos sumas la clase media, la clase baja más esa clase media baja, el 76% de la población argentina está en ese, ¿no? En esa parte de la pirámide. Me parece que esto, si se hubiesen cuatriplicado los sueldos en dólares, la verdad que esta no sería tal. Lo que no te dicen es que se te cuadriplicó, quintuplicó, sextuplicó el costo de vida. Entonces, todo es tan relativo a lo difícil que está vivir en Argentina, lo caro que está comer, lo caro que está vestirse, lo caro que están los servicios, lo caro que está el combustible. Claro. Y que además falseando, ¿no? Falseando, porque sí se cuadriplicó el costo de vida y no se cuadriplicó el salario. ¿No? Además, digo, lo que tampoco ponen ahí es la regulación sobre el salario mínimo vital y móvil, que estaba por chequear, que es el precio que regula todos los salarios y no llega a los 400.000 pesos. Creo que ahora en julio el salario mínimo vital y móvil que cobran gran parte de los trabajadores asalariados de la Argentina no llega a 400.000 pesos. Terrible. Y sabemos que con 400.000 pesos una persona no paga ni el alquiler. Bueno, entonces, pero esa es otra cosa. Estos números en general se sacan sin considerar pago de alquileres. Sabiendo la crisis habitacional que tenemos. No, digo, la crisis habitacional es también de la clase media y particularmente estamos diciendo que un alquiler promedio sale 400.000 pesos, un monoambiente de 20 metros cuadrados, 400.000 pesos. Y ese es el salario, no llega al salario mínimo. O sea que esa pirámide es mucho peor de lo que en realidad. Claro. Sin expensas. Ni llega a expresar la tragedia en realidad. Claro. Y con esto les cierro quizá la comparación que me habían consultado sobre la reforma laboral de Colombia y la reforma laboral de Argentina, que lo que hay que decir, como lo hemos hecho nosotros del observatorio en varias notas que hemos publicado, que la reforma laboral de Javier Milei viene a incrementar el trabajo informal, viene a desregular y a permitir la informalidad laboral. Por eso la informalidad laboral está en crecimiento y por la crisis económica en la cual nos ha sumergido este programa libertario. El jueves de la semana pasada salió un informe sobre desocupación en Argentina y la desocupación ya está cerca de los 2 dígitos, ¿no? Tenemos una desocupación que aumentó casi un 3% desde que asumió el gobierno de Javier Milei, con, no tengo la placa ahí, pero cerca de 170.000 empleos privados menos y 60.000 empleos públicos menos, ¿no? Entonces, en un país donde aumenta la desocupación, donde aumenta la informalidad laboral, donde cada vez hay menos regulación en favor de los derechos, la verdad que su falacia de reforma laboral, de que hay que modificar
la legislación laboral, porque es la que impide la creación de puestos de trabajo, está más que claro que es una falacia, porque con la misma regulación laboral, que en Argentina tiene mucha historia, gracias a la lucha del movimiento obrero, con la misma regulación laboral nosotros hemos tenido casi un pleno empleo durante el gobierno kirchnerista, con una desocupación del 3,6%, hemos tenido los salarios más altos de América Latina, cerca de $1.500 en 2015, entonces está claro que la regulación, está claro que no es un obstáculo nuestra legislación laboral, sino todo lo contrario. Es una falacia que propone el gobierno justamente para hacer lo que siempre vienen a hacer: endeudarnos, saquear el salario y generalmente generar una transferencia brutal del ingreso de la clase trabajadora a los grandes empresarios. Y con esto les cierro, lo prometo, ayer llegó la misión del Fondo Monetario Internacional, porque todo tiene que ver con todo. Entonces ayer ocurrieron también dos hechos que son de la política económica en general, que fue la reunión del Consejo de Mayo que convocó el gobierno, de la cual por el movimiento obrero participó Gerardo Martínez de la UOCRA y participaron distintos gobernadores y actores, donde lo que se intenta con ese pacto de mayo es profundizar el ajuste, la reforma laboral, la reforma previsional para finalmente privatizar los fondos previsionales, y en el medio de esa reunión viene el Fondo Monetario Internacional, que está cogobernando la Argentina, a justamente ver que el ajuste no siga en pie y que, como dice el presidente, todo marche de acuerdo al plan. Agradecerle, por supuesto, a la conducción de la CGT, a un extraviado ideológico como Hugo Moyano, ¿no?, la convalidación de la participación de Gerardo Martínez en ese Consejo de Mayo, que va a ser, efectivamente, si se impone lo que se está discutiendo ahí, destructivo para la clase trabajadora del país. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo el trabajo de todo el equipo del observatorio, el trabajo del futuro, obviamente asociado a Nodal, y tu tiempo acá con nosotros, y seguramente te estaremos invitando para que nos sigas trayendo buenas noticias. Buena data. Buenas noticias de Argentina, pero esta vez trajiste buenas de Colombia, y eso nos introduce a la próxima entrevistada del día de hoy, así que te mandamos gracias, un abrazo, Diego, a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.